Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a nuestro canal de YouTube, le damos la bienvenida y saludamos a todos nuestros hermanos del Ministerio Iglesia de Cristo Maranata y a todos aquellos hermanos y hermanas que son de otra congregación. También le mandamos saludos, le enviamos bendiciones y que la paz del Señor esté gobernando sus corazones en este tiempo. Le mandamos bendiciones y que el Señor le dé paciencia, le ayude en este tiempo a estar anclado solamente a su palabra y a su presencia. Queremos compartir en este día una breve enseñanza. Estuvimos compartiendo el día de viernes una enseñanza con respecto a lo que es la vida nueva en Cristo y queremos ir continuando por ese carril con respecto a las enseñanzas. Hemos hablado de que uno debe despojarse y ir haciendo cambios que sean paulatinos y que sean evidentes en su vida personal. Pero también queremos transmitir esta palabra para poder tratar con otra área también que tiene que ver con la parte interna, que tiene que ver con el corazón. Y hay una palabra también en el libro de Proverbios que dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces queremos enseñar con respecto a lo que es guardar el corazón de la ofensa, ¿sí? Esta palabra nos va a ayudar a nosotros a poder lidiar con este tema, que hay muchas personas que se ofenden fácilmente por alguna causa y podemos entender que esto también es parte de lo que usa Satanás como una estrategia y un medio para que nosotros estemos restringidos espiritualmente. Quiero compartir la palabra en el libro de Santiago, capítulo 3, en el versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma se inflamada por el infierno. Acá podemos ver al apóstol Santiago dando a nosotros un claro entendimiento del poder que tienen las palabras, que las palabras tienen un poder de afectar la vida de los que están alrededor de nosotros, y a veces los puede afectar de una manera negativa. Por eso la palabra ofensa es una palabra griega que significa escándalos, y esto también significa una trampa, un tropiezo y una cárcel. Si una de las estrategias que Satanás usa también dentro de la iglesia, a veces dentro de los grupos de trabajo y también en la familia, es este pequeño, ¿cómo le diríamos nosotros? Es una pequeña carnada, ¿vio? Para que la persona que esté ofendida lo que hace automáticamente es cerrar el corazón, ¿sí? Y hay gente que sabe camuflar su ofensa de una apariencia, como que todas las cosas están bien, pero hay otros que son mucho más susceptibles y no lo pueden esconder, y son personas que viven heridas en las emociones y los sentimientos. Por eso nosotros debemos saber gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque si nuestras emociones y nuestros sentimientos no están bien controlados, bien dirigidos por el Espíritu Santo, muchas veces vamos a ser heridos por causa de malos entendidos y por causa también de las palabras de otros que a veces pueden ser que intencionalmente quieran ofendernos. Porque hay gente que ofende con una intención, la intención de herir. Cuando hay un conflicto en un matrimonio, a veces las palabras son para ofender al otro, para lastimar, para herir. A veces cuando hay un conflicto entre compañeros de trabajo, también las palabras están para ofender o para degradar a la persona. Pero podemos entender nosotros, por la palabra del Señor, que la ofensa es una trampa que a nosotros nos termina encarcelando. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 19, dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte,
¿sí? Y eso habla que una ciudad fuerte es una ciudad amurallada, ¿vio? Toda persona que se ofende tiene como un muro interno, ¿sí? Para que nadie penetre su fortaleza, ¿vio? Entonces una persona que a veces se muestra como dura, ¿vio? Y a veces está en su semblante, se ve una manifestación de la persona que algo le sucede, ¿vio? Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar, ¿sí? Entonces podemos ver y entender que la ofensa es una trampa de Satanás para que nuestro corazón no esté limpio. Por eso dice, ¿quién subirá al monte santo? Dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Y el Señor dijo también que los de corazón limpio verían al Señor. Ahora, si nosotros guardamos nuestro corazón, como dice el Proverbios 4, entonces, si de algo no debemos de guardar, es también de la ofensa, ¿sí? Que nosotros no ofendamos a nadie nos muestra como personas sabias, dice acá, ¿vio? El libro de Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabras, este varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Habla de una persona que tiene un gobierno y un dominio antes de hablar, no es una persona impulsiva. Hay muchos que ofenden porque son impulsivos, no saben controlar el habla, ¿vio? Entonces, como bien hablamos el otro día con respecto a la nueva vida, como están airados, enojados, dicen cosas que no quieren decir, pero con el propósito de querer ofender. Y muchas veces hay gente que se ofende sin que haya un motivo de ofensa, ¿vio? Por eso hay diferentes tipos de ofensa. La ofensa puede ser real, que exista de verdad, porque hay una intención, pueden ser intencionadas, justificadas, pueden ser irreales o solo el producto de la persona, aquella que se siente agraviada, ¿no? ¿Sí? Hay gente que se siente ofendida sin que le hayan hecho algo. Yo he tratado con gente que se ha ofendido conmigo sin siquiera que haya hablado conmigo, ¿no? Sino porque alguien le dijo algo que supuestamente yo he dicho y que alguien me dijo, entonces yo dije, y entonces esa persona se ofendió por esa causa. Y nunca preguntó a ver cómo fue el asunto. Entonces por esa causa se terminó ofendiendo, ¿no? Entonces, cuando uno explica la situación y cómo es el momento, uno entiende que uno cae como en una trampa, ¿no? ¿Sí? Porque la ofensa es una trampa donde Satanás a nosotros nos tiene agarrados ahí, ¿no? Porque el corazón está contaminado por causa de la ofensa. Entonces, a veces hay otros que se ofenden o uno puede ofender a otros sin darse cuenta, ¿yo? Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, no sé. Por eso digo que hay gente que lo hace, agrede intencionalmente y a otros que lo hacen sin intención. Yo recuerdo cuando yo recién comencé en los caminos del Señor y estaba en el grupo que eran de jóvenes en ese tiempo, a mí me pasaban siempre situaciones similares con el pastor de jóvenes, ¿no? Por ahí yo, como recién ingresaba y había una o dos personas que yo conocía, que por causa de eso yo entré al lugar de los jóvenes, venía el pastor que era de la juventud en ese momento y saludaba a los dos hermanos y a mí no me saludaba y se iba, ¿vio? Y lo hacía repetitivamente, ¿vio? Mayormente siempre los días sábados, porque eran los días que teníamos culto de jóvenes. Y entonces yo en mi corazón preguntaba por qué la actitud que él tenía con respecto a mí. Si prácticamente no me conocía, era una persona nueva, recién ingresaba. Y entonces yo entendí que algo no estaba bien, ¿vio? O yo le hice algo o él tiene algo conmigo. Entonces, porque uno internamente empieza a especular cosas, ¿vio? Y un día me dice, te estaba probando el corazón, me dijo, ¿vio? ¿Sí? Pero yo nunca le guardé ni rencor, ni enojo, ni ningún resentimiento. Al contrario, siempre le traté como si fuera que nunca me había hecho nada, ¿vio? Entonces, yo pude entender y darme cuenta que a veces Satanás puede usar ese medio, ¿sí?
en este caso fue intencional, pero a veces sucede lo mismo sin intención, ¿vio? Por ejemplo, viene una persona y uno está hablando y está saludando y pasó el otro y no lo saludó, y esa persona, como es susceptible, se ofendió y dice: ay, no me saludó el hermano, o no me saludó el pastor, ¿vio? ¿Sí? Y se va a su casa ya guardando una molestia en el corazón, ¿vio? Y a veces sucede también, ¿sí?, que por esta causa de la ofensa el corazón queda como encarcelado, ¿vio? Entonces el Señor lo que nos quiere enseñar a nosotros a través de la palabra es cómo ser libre de la ofensa, es cómo poder vencer la ofensa, ¿vio? Necesitamos poder caminar con un corazón libre y con un corazón limpio, ¿vio? Entonces quiero mostrar algunas cosas, cómo es, o la característica de cómo es una persona que es sensible a la ofensa, ¿vio? Y cómo saber lidiar con esto también, ¿vio? Mire, primero, la persona que se ofende fácilmente es una persona susceptible, ¿vio? En sus emociones, en sus sentimientos, es una persona susceptible. Es una persona que absorbe todo de una manera negativa. A veces una persona se puede ofender hasta por comentarios de terceros, cuarto, quinto, ¿vio? ¿Sí? Por chisme, ¿vio? Y se ofendió. Dijeron algo por allá de esa persona y se ofendió. Y ni sabe si es cierto, ¿vio? Entonces, eso es cuando una persona muy susceptible al comentario de los demás. Entonces podemos ver que la persona cuando es susceptible también puede ser fácil de engañar. Entonces por eso nosotros tenemos que tener lo que dice también Timoteo, la carta de Timoteo, el dominio propio sobre nosotros, ¿vio? Y en ese aspecto uno debe controlar sus sentimientos, sus emociones también y su manera de pensar. Porque cuando los pensamientos son invadidos por las emociones negativas y los sentimientos negativos, eso va a generar en nosotros una actitud, eso va a generar en nosotros una manera de comportarnos, una manera de conducirnos. Y a veces lo vamos a hacer de una manera equivocada. Imagínense que yo me entero que alguien está hablando de mí mal, ¿vio? Entonces, como yo me entero de eso, me ofendo, ¿vio? Entonces, cuando veo a la persona que supuestamente yo me enteré que está hablando mal de mí, yo ya tengo una actitud distante con esa persona. Pero yo en realidad nunca la escuché, nunca la vi y no sé si es cierto, ¿vio? Entonces, a veces debemos ser sabios y entendidos en ese aspecto para que no caer en la trampa de Satanás, ¿vio? Porque cuando la persona cae en la ofensa, por eso yo dije la palabra ofensa es trampa, tropiezo y cárcel, ¿no? ¿Sí? Uno cae en esa trampa, ¿sí? Bueno, ahí queda encarcelado en el corazón con la persona que tiene la ofensa, ¿vio? Mire, otra cosa más, en la ofensa, la persona que está ofendida opera una visión y una percepción de las cosas equivocadas, ¿sí? Tiene una visión y una óptica de las cosas que está viendo de una manera equivocada, ¿vio? Entonces siempre está a la defensiva, ¿vio? Porque ya tiene un parámetro en su mente de que tal o cual persona piensa así de ella o dijo así de ella, ¿vio? Entonces debemos nosotros saber entender y controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Tenemos que saber cómo lidiar con las emociones negativas, ¿vio? Mire, la persona que siempre está con un espíritu y una actitud ofensiva, a veces la gente, mire, está a la defensiva constantemente, ¿vio? ¿Sí? Entonces muestra una personalidad y una actitud rígida, ¿vio?, hacia los demás, ¿sí? Y eso genera que dentro de la iglesia tenga, nunca se pueda, ¿cómo le puedo decir?, terminar involucrándose dentro del cuerpo de la comunidad cristiana, ¿vio? A veces se siente que le hacen desaires o desprecios. Obviamente que en la iglesia del Señor, como el dicho dice, ¿vio?, hay de todo, ¿vio? ¿Sí? Entonces, a veces te van a despreciar en la iglesia, te van a hacer desaires, te van a hacer de lado, no te van a tener en cuenta. Todas esas cosas pasan. Ahora, cuando uno tiene un corazón que es, vamos a decirlo de esta manera, quizá no existe la palabra, pero es una palabra que usted va a entender. Cuando uno tiene un corazón ofendible, entonces, o muy sensible, muy susceptible, sufre más de la cuenta, ¿vio?
Yo recuerdo, miren, a mí me han pasado experiencias con respecto a la ofensa de que pastores míos o siervos de Dios me llamaban, ¿vio? Por ejemplo, yo cuando recién comencé, y me decían, vení negrito, porque para ellos era negrito, vení negrito. Y me decían, vos acá no servís para nada, así que no esperes que vas a alcanzar nada. Y me hacían ir, ¿sí? Yo recuerdo también que tenía un tiempo, yo quería estar en la escuela de música y el deseo mío era cantar, ¿sí? Yo quería cantarle al Señor, tener un coro, Obviamente, bueno, Dios no me dio el don para cantar, ni la gracia para cantar. Y el que era el ministro o el que dirigía la escuela de música, siempre me decía, bueno, este sábado vas a cantar vos, este sábado vas a cantar vos. Y yo me ponía contento, Y a veces lo que hacía, llegaba el momento del culto de los jóvenes, me daban el micrófono ahí y cantábamos con 2 o 3 hermanos más y el grupo de música. Y en el momento que iban a empezar, mandaba a otro, me sacaba el micrófono y me mandaba a sentar. Y eso lo hizo repetidamente casi por 4 o 5 meses. Entonces, al principio aguanté, 1, 2, 3, 4, pero después ya mi corazón empezó a guardar cosas, Yo empecé a sentir que ya era algo, como lo puedo decir, de una manera intencional. Entonces yo empecé a entender que mi corazón empezó realmente a guardar un rencor, un resentimiento. Lloraba por esta situación, pues yo no entendía por qué me trataban de esa manera, Y yo, capaz porque soy negrito, mi cara, yo qué sé, no sé, Entonces, tuve que aprender a lidiar con la ofensa para que el propósito de Dios no se estanque en mí. A pesar de la ofensa, tenía que saber lidiar con eso. Por eso le digo que uno debe de aprender a renovar su mente, uno debe de aprender a controlar, tener el dominio sobre sus emociones y sus sentimientos, porque a veces van a decir palabras muy duras sobre su persona, aún dentro de la misma congregación, ¿sí? Yo recuerdo de la iglesia donde yo nací, en la iglesia donde yo diríamos de alguna manera, crecí en el Señor, era una iglesia que estaba abocada a la prosperidad, ¿sí? Que era una iglesia que comenzó bien, pero después se terminó desbarrancando, metiendo falsas doctrinas. Y cuando yo me fui de ese lugar, por causa que el Señor me mandó a irme, en algún momento contaré mi testimonio también, el pastor que a mí me enseñaba, me dijo palabras de maldición, me maldijo a mí, a mi familia, que iba a ser un linchera y que en 2 años iba a volver y que iba a perderlo todo, y que nunca iba a alcanzar ni iba a llegar a nada. Porque si yo no tenía la paternidad y la cobertura espiritual de ellos, yo no iba a servir para nada. Y que era peor que Judas, aunque sea, tenía un poco más de dignidad. Y me dijo palabras y hasta insultos verbales que fueron fuertes. Y esas palabras fueron tan fuertes que a mí me marcó, ¿sí? Y recuerdo cuando empecé a congregar al otro lado, fui a lo del pastor y le conté estas cosas, él me dijo, lo único que podemos hacer nosotros, me dijo, vos no guardes nada en tu corazón y oremos por él, nada más. Y es lo que hice, ¿sí? Entonces aprendí que no puedo quedarme con la ofensa, que la ofensa es una traba y es una trampa para que espiritualmente uno quede estancado, Entonces nosotros debemos aprender a lidiar con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Mire, mucha gente que se ofende o está de una manera, le pasa alguna situación y tiene una ofensa, a veces hay gente que muestra una apariencia fuerte, su actitud, bueno, parece que no pasa nada, que nadie le dijo nada, pero después en la soledad y en la quietud de su vida personal comienza a sufrir el agravio que le han hecho, Entonces, su corazón ya guarda el resentimiento y guarda la amargura, Por eso dice el libro también de Hebreos capítulo 12, y vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Si un consejo da acá también el escritor de Hebreos, dice, sigan la paz con todos. Dice, y la palabra dice que de lo que depende de nosotros estemos en paz con todos. Ahora yo puedo mostrar una paz superficial con todos, que está todo bien, me abrazo con todo el mundo, pero dentro de mí yo guardo rencor, ira, resentimiento y raíz de amargura. Ahora, cuando la persona hay una raíz de amargura, mayormente es una persona que contamina a otros, ¿vio? A mí me ha pasado de conocer hermanos ya grandes, hermanos grandes en el Señor, con años en la iglesia y sirviendo al Señor, pero con un corazón que nunca supo guardarlo, gobernar los sentimientos y las emociones, y la ofensa ha sido tan fuerte en el corazón que lo ha llevado a la raíz de amargura. Y era una persona que siempre vivía hablando mal de la autoridad de la iglesia. Yo constantemente hablaba mal de la autoridad de la iglesia. Aunque era su pastor, pero él hablaba mal siempre de su pastor. Iba a su casa y le visitaba y siempre le hablaba mal del pastor. Entonces a todo lo que tenía como grupo de alrededor, lo que hacía era contaminarle espiritualmente, ¿vio? Porque la persona que no sabe manejar la ofensa tarde o temprano, en su interior va a generar una raíz de amargura. Y aquel que tiene una raíz de amargura va a contaminar a otros con sus palabras, porque él ve las cosas de un punto de vista y de una forma que está equivocada. Por eso le digo que el que está ofendido tiene una percepción y un punto de vista de las cosas que mayormente siempre está equivocado, ¿no? Porque él lo ve bajo el lente del enojo o bajo el lente de la ofensa que le han hecho, ¿no? Otra característica de una persona que es ofensible, ¿sí? O susceptible a la ofensa, es una persona que mayormente es porque tiene inseguridad de sí misma, ¿no? Tiene una baja autoestima, entonces las emociones le gobiernan. Entonces usted le puede dar un consejo, una corrección o una opinión sobre algo y la persona puede ofenderse, ¿sí? Por más que usted le dé un consejo y ese consejo le confronta con su realidad o le confronta con la verdad que está viviendo su vida espiritual, y hay gente que se ofende, ¿vio? Mire, yo he tenido que lidiar con gente que se ha ofendido por la palabra que predico, ¿vio? ¿Sí? Por ahí predico una palabra y algunos se han levantado y se han ofendido conmigo, ¿vio? Algunos me han dejado de saludar. En lugares no me han invitado más a predicar porque quizás no les gusta la palabra que oyen, ¿vio? Entonces, hay gente que se ofende por muchas cosas. Yo recuerdo una vez que estaba en la congregación donde estaba, me tocó dar un estudio sobre la enseñanza sobre la crianza de los hijos. Entonces, bueno, reuní a todos los padres de la congregación y di un ejemplo, ¿vio? De un niño y bueno, y tomé de ejemplo a un hermano que tenía un niño chiquito, ¿vio? Y ese hermano después, con el tiempo, después de esa predicación, me dejó de hablar, ¿vio? Y yo me daba cuenta que en medio de la reunión, como que trataba de, cuando terminaba el culto, que nos saludábamos todos, trataba de no saludarme, ¿vio? Yo veía que me evitaba un poco, ¿vio? A veces lo saludaba y me saludaba así de lejos, ¿vio? Así como con muecas, ¿vio? Y a mí me parecía raro, ¿vio? Porque yo nunca le había hecho nada, al contrario, esas personas tuvieron un problema matrimonial y nosotros fuimos con mi esposa a su casa para hablar por ellos y todo, ¿vio? Entonces, después del tiempo, este hermano tiene un sueño y en el sueño que él tiene, porque él después me lo cuenta, en el sueño que él tiene, el Señor viene, ¿vio? A buscar su pueblo. Y él ve que muchos se van, pero él se queda, ¿vio? Y entonces él le preguntaba en el sueño por qué se quedaba. Y el Señor le decía que él se quedaba porque él no me había perdonado, que no me había perdonado a mí y que su corazón estaba ofendido. Entonces, por causa de ese sueño, él me pidió perdón. A veces pasa eso, hermano, que hay muchas veces que va a haber gente que va a estar ofendida con usted y usted ni sabe que el mal ni el daño que le hizo, porque por él digo que a veces la ofensa no es intencional. Uno dice palabras
o tiene una actitud y por ahí para otro que es muy sensible, se siente ofendido, ¿no? A mí me ha pasado de muchas veces de dar un consejo y que la persona reaccione mal, ¿no? Por un consejo porque se ofendió, ¿no? Yo recuerdo que en la congregación de estado donde yo nací, un día me tuve que dirimir un tema entre dos personas que los dos servían al Señor y estaban ofendidos los dos. Entonces, bueno, los junté a los dos, les dije que demuestren madurez y que, bueno, que ellos estaban ocupando una función y un cargo dentro de la congregación y que deberían servir juntos y mostrar la unidad, porque eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Uno estaba de acuerdo en hacer las paces o mantener la paz, y el otro me insultó a mi madre y me escupió en la cara, ¿no? Entonces yo tuve que pasar por alto ese momento también, ¿no? ¿Sí? Una cosa es contar y otra cosa es vivir, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces uno puede ver que hay gente que se ofende de cualquier cosa, ¿no? Y es susceptible, ¿no? Pero después del tiempo, esas dos personas se arreglaron, y cuando este muchacho tuve que tomar una decisión para que se iba a casar con alguien, me vino a pedir un consejo. Entonces yo digo, ¿cómo hubiera sido si hubiera reaccionado de la misma manera cuando él me escupió en la cara y me insultó a mi mamá, ¿vio? Siendo cristiano, ¿vio? Ahora estoy hablando de líderes que están en la congregación, ¿vio? Entonces uno tiene que ser tratado en esta área, ¿no? A veces Dios permite situaciones en nuestra vida, Dios permite situaciones de confrontación, a veces permite situaciones de desprecio, a veces permite situaciones de desaire, permite situaciones de dejarte solo, ¿vio? Que la gente que uno confía no responde a la confianza que uno tiene, y entonces estas cosas hacen que nuestro corazón sea tratado. Entonces, en este tiempo nosotros debemos aprender a guardar nuestro corazón y ir despojándonos de aquellas cosas que nos son de tropiezo, ¿no? Y la ofensa es una cosa fundamental que Satanás usa para que nosotros seamos, ¿cómo le puedo decir?, encarcelados de una manera, por decirlo así, espiritualmente. Miren, la persona cuando está ofendida hace esto. Mayormente cuando hay en la congregación, la persona ofendida no participa, no es parte del grupo, ¿sí? Mayormente se retrae, se aparta, se aísla. Y a veces pasa que la persona que está ofendida tiene un corazón engañoso, dice, ¿no? Va a la congregación o va al culto y dice, bueno, a mí no me importa el hombre ni nadie, yo voy a buscar a Dios, ¿no? Y va con esa actitud, ¿no? Va al culto, canta, ora, lee la palabra, escucha la palabra y se va. Entra y sale, no habla con nadie, es como un anónimo, ¿no? Entra y sale y no tiene comunión con el cuerpo, con los demás hermanos. Como la persona está ofendida, entonces hace una barrera interna en el corazón y se engaña a sí mismo creyendo que solo basta con buscar a Dios, ¿no? Y el Señor a nosotros nos unió a través de su sangre, somos un mismo cuerpo, ¿sí? Y el Señor anhela de nosotros la unidad espiritual, ¿no? Entonces, y así también como la comunión con los santos. Entonces, por eso nosotros debemos aprender a estar en paz con todos. Y en este tiempo, quizá como nosotros no nos estamos congregando, pero debemos también tener la paz con nuestros seres queridos, ¿no? Más que nada con aquellos que están en nuestro entorno familiar. Entonces, depende de nosotros ser personas que primero seamos sabios, seamos sobrios y sabios en guardarnos y cuidarnos y medir nuestras palabras a la hora de hablar. No actúe por impulso, no actúe por enojo, no actúe por ira, ¿no? Porque estas cosas nos llevarán a veces a herir el corazón del otro, ¿no? Mira, el que está ofendido también levanta un mecanismo de defensa, a veces culpa a otros, se autojustifica, no somete el corazón a la voluntad del Señor porque se acostumbra al dolor, ¿no? ¿Sí? Entonces, si va a un lugar y en ese lugar está la persona que lo ofendió, la persona se siente incómoda, ¿no?, en ese lugar, ¿no? Eso pasa porque el corazón no está libre, el corazón no está limpio. Entonces el Señor a nosotros nos manda que guardemos nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser limpiado, ¿no? Mira lo que dice el libro de Hebreos ahí, en el capítulo 10, en el versículo
21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hablando del Señor Jesucristo, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Vio? Nosotros debemos mantener nuestro corazón limpio delante de la presencia del Señor, porque el Señor todo lo ve, dice, y todo lo escudriña, la mente y el corazón nuestro lo escudriña. Él sabe cuando yo estoy enojado, o si estoy ofendido con un hermano o una hermana, si estoy ofendido no sé, con mi cónyuge, con mi esposa, con mis hijos, con mi padre, con mi madre. Él sabe si yo guardo una ofensa. El Señor quiere que tengamos corazones limpios. Por eso la ofensa tiene un compañero, ¿vio? La ofensa mayormente no trabaja sola, ¿sí? Y ese compañero camuflado ahí es el orgullo. Entonces el orgullo del corazón a nosotros nos vuelve adversario de Dios, ¿sí? Cuando la persona tiene orgullo y trabaja con el medio de la ofensa, la persona tiene una autojustificación, ¿sí? Tiene una razón por qué está enojada, ¿sí? Y una característica de la persona que está ofendida y es orgullosa es que no acepta que le corrijan sus errores. Una corrección para ella es una herida mortal, ¿no? O para él es una herida mortal. Hay gente que no permite que ser tratado ni ser ayudado, ¿no? Y a veces la ofensa es un mecanismo que tiene para autojustificarse. Entonces, mira, hermanos, cuando el orgullo domina nuestro corazón, es cuando yo no me niego a la voluntad del Señor. El Señor me manda a mí que yo debo de amar, me manda que debo de perdonar y me manda que debo caminar en libertad y estar en paz con todos. Dice, por lo que depende de nosotros, está en paz con todos. Entonces nosotros debemos hacer lo que es agradable delante del Señor. Mire, la ofensa también impide ser usado por Dios. La unción no fluye en un corazón amargado, lleno de resentimiento o con falta de perdón. Entonces nosotros debemos también entender que la ofensa es una traba para nuestro crecimiento espiritual, y si nosotros aprendemos a remover la ofensa de nuestro corazón, entonces seremos personas aptas para poder ser usados por el Señor, porque el Señor no va a usar canales que estén contaminados, ¿no? Entonces tenemos que nosotros disponer nuestro corazón para poder realmente ser usados por el Señor. Entonces entendamos que Satanás usa este mecanismo de ofensa, o a veces permite que gente nos agravie, por eso como lo que estuve identificando en su momento, que son cosas que yo he vivido, ¿no?, dentro de la iglesia. Y a veces es triste o es más hiriente cuando a veces son personas que uno ama o uno conoce, ¿no? Porque cuando viene la ofensa de alguien que uno no conoce, como que a veces no es tan relevante, ¿no? Ahora el tema es cuando nos ofende alguien que nosotros amamos, ¿no? O tenemos un vínculo estrecho. En este caso puede ser su pastor, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser también su marido, su esposa, ¿no?, sus hijos. Cuando hay ese tipo de ofensa, uno a veces es más propenso a dilatar más el tiempo en perdonar, ¿no? Entonces es necesario que nosotros podamos saber lidiar con estas cosas, ¿no? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón lleno de paz, ¿sí? Entonces esta paz que el Señor nos da también es una paz que a nosotros nos traerá una cierta comunión y armonía con la iglesia y también con el Señor. Miremos a leer lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, a ver, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto habla que a veces usted va a disentir con gente, o a veces va a disentir con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, o a veces va a disentir con su pastor, en algunos aspectos, pero eso habla también que Dios lo permite para que sea probada la madurez espiritual en cada corazón. Yo he conocido de gente que quizás ha tenido una disensión con su pastor o con algún hermano de la iglesia,
y se ha ido de la iglesia porque estaba ofendido con un hermano. Conozco de gente que se ha ido de la iglesia porque estaba ofendido con el pastor, ¿sí? Entonces, eso realmente podemos ver y entender que es una trampa que Satanás pone, y cuando la persona no sabe lidiar con estas cosas, a veces puede llevarlo al fracaso espiritual rotundo, ¿no? Por eso, miren, si algo nosotros debemos de aprender y algo nosotros debemos de ejecutar para vencer la ofensa, es el perdón, ¿sí? Y el perdón no es un sentimiento, el perdón tampoco es una disculpa. Yo conozco de hermanos que dicen, bueno, hermano, si le hice mal, discúlpeme. Miren, la palabra disculpa en la Biblia no existe, ¿sí? Sí habla del perdón. Nosotros debemos aprender a vencer la ofensa a través del perdón. Y hay gente que hace esto, dice, bueno, ay Señor, me ofendieron, o yo ofendí a alguien, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a orar. Y le oran al Señor, cuando están ofendidos, dice, bueno, Señor, yo los perdono, y bueno, tener misericordia, ayudarles. Y se da cuenta que cuando pasa el tiempo y ve a esa persona, sigue sintiendo las mismas sensaciones que cuando se sintió ofendido, ¿no? Pero si ya pidió perdón al Señor, ¿por qué Dios no le libró de esa sensación de que algo no está bien? ¿Vio? Es porque está haciendo las cosas de una manera incorrecta. Porque Dios no nos manda a nosotros a pedirle perdón a Él cuando nos estamos ofendidos con alguien. Ni que nosotros vayamos a orar por la persona cuando estamos ofendidos con alguien. Sino Dios nos manda a hablar con el ofensor, ¿sí? Es la única manera que uno puede ser libre de esa cárcel que es la ofensa. Mire lo que dice el libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo 5. Y esta sería la solución práctica, porque es una solución práctica para vencer la ofensa. Y vamos a decir 4 o 5 puntos, ¿sí? De esta manera usted puede vencer la ofensa. Capítulo 5, en el versículo 16 de Santiago, dice, confesaos vuestras ofensas, dice, unos a otros, y orad por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si usted está ofendido con alguien, o a alguien usted ofendió, y si usted siente que fue agraviado, o usted agravió a alguien, lo que Dios nos manda a nosotros hacer a través de la palabra es hablar con esa persona, ¿sí? Hay gente que calla y el silencio lo deja en un estancamiento, ¿no? Entonces uno debe de confesar la ofensa para estar en libertad. Cuando uno confiesa, por más que sea una cosa tonta, ¿no? Pero si se sintió mal por alguna razón, alguna causa, debe decirlo, ¿no? A la persona con que usted se siente agraviado. Y eso va a generar en su corazón que usted tenga libertad, ¿no? Y no sienta esa incomodidad a la hora que usted con la persona que usted se siente agraviada o ofendida, ¿no? Entonces el Señor nos manda que nosotros debemos hacer es confesar unos a otros las ofensas y orar unos por otros, ¿no? No dice que le pidamos al Señor que le perdone el agravio, no, dice que yo vaya y le confiese, mire hermano, usted hizo tal cosa, tuvo tal actitud o dijo tal cosa y yo me sentí ofendido. Si lo quiero confesar. Entonces, de esa manera, cuando hay una confesión de unos a otros, en la oración dice que van a ser sanados, porque veo ahí no habla de una sanidad física, sino emocional, del alma, ¿vio? ¿Sí? Porque la persona que está ofendida y mantiene la ofensa, en el corazón empieza a calar el rencor, el resentimiento, por eso digo, la amargura, ¿vio? Entonces nosotros debemos ser personas sabias y actuar de la manera que Dios espera, ¿no? Entonces primero debemos confesar. Lo primero que tiene que hacer es confesar. Yo digo, hermano, mire, tuve un problema con usted, o yo me sentí de esta manera, porque a veces puede ser que la ofensa sea, por eso lo digo, intencional o no haya sido intencional. Solamente ha sido una percepción de mí que yo creí que pasó, que lo hicieron a propósito, y entonces me sentí ofendido, ¿no? Entonces
Por eso le digo, cuando uno es muy susceptible, y a veces mayormente las mujeres son muy susceptibles con el tema de la ofensa, cuando uno es muy susceptible, uno debe ser rápido en actuar. Vaya, confiese, diga, mira hermano, yo me sentí ofendido, pensé tal cosa, o vi las cosas de esta manera. Y bueno, si el otro hermano es un hermano que tiene la paz, y busca la paz, y ama al Señor, le va a decir, no hermano, no pasó, no, nada que ver, y le explicará el asunto, ¿no? Entonces, tenemos que ser sabios para no caer en esta trampa, porque cuando uno está ofendido, pasa lo que dice Mateo 18, ¿no? ¿Se acuerda que una vez expliqué que muchos explican y muchos enseñan esta palabra, que hay que atar y desatar demonios, ¿no? ¿Se acuerdan? Y yo le había explicado que el Señor nunca estuvo hablando de los demonios, que Él siempre estuvo hablando con respecto al perdón, ¿sí? En Mateo 18, en el versículo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso el tema empieza acá, por si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solo, y si te oyere has ganado a tu hermano. El Señor nos ayuda a nosotros a lidiar con este tema, que es la ofensa. Y sí o sí nosotros estamos, por la palabra del Señor, debemos estar dispuestos a perdonar. Porque todos nosotros recibimos el perdón de parte del Señor. Todos nosotros necesitamos de la misericordia y el perdón del Señor. Y mire lo que dice acá, que algo tan importante que a veces pasa por alto, ¿vio? Pero una palabra que el Señor enseñó cuando les enseñó a los discípulos a orar, y el Hijo le enseñó el Padre Nuestro. Mire lo que dice el verso 14, el capítulo 6 de Mateo, verso 14, dice, porque si perdonáis a los hombres, dice, sus ofensas, no sus pecados, dice, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces usted puede ver qué importante es el vencer la ofensa. Si yo estoy ofendido con alguien y yo no perdono su ofensa, entonces cuando yo vaya a la presencia del Señor a pedir perdón por mis faltas, entonces el Señor tampoco me va a perdonar. Porque Él me va a mandar que yo me ponga a cuenta primeramente con mi hermano, ¿no? Por eso dice la palabra que antes que vayas al altar y pongas tu ofrenda, dice que primero estés a cuenta con tu hermano, ¿sí? Mira lo que dice Mateo 18. Entonces siempre uno debe ser una persona con un corazón, si quiere tener un corazón sano, quiere tener un corazón libre y limpio delante del Señor, debe actuar en el perdón, no en la disculpa. Olvídese de disculpar, hermano, disculpame. No, disculparse, pero se pide disculpa cuando uno hizo algo sin querer y me tropecé y le di una patada al hermano que estaba al lado y no me di cuenta. Uno puede ser disculpable, pero el perdón es una actitud de obediencia, porque el Señor nos manda a perdonarlo. Entonces, primero lo que debe hacer es confesar la ofensa al hermano que le perdonó o a la persona que le ofendió, y luego después debe perdonar. Mira, aquí hay una parábola en Mateo 18, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor aquel sirvió movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Acá esta parte habla de la referencia de que nuestra deuda con el Señor Jesucristo, por causa de nuestros pecados y delitos, era imposible pagar. Y por causa de la misericordia, el Señor a nosotros nos perdonó, ¿sí? Y tuvo misericordia de nosotros. Dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mire, él había sido perdonado de toda su deuda y encontró a otro que le debía menos, ¿vio? Y este hombre hizo lo mismo que él, le rogaba diciéndole que después le iba a pagar, ¿vio? Y dice el verso 30: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriéndose a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así que podemos ver que el Señor siempre nos alienta de una manera o de otra a que podamos perdonar. Debemos perdonar las ofensas, debemos tener un corazón perdonador, y debemos tener la valentía de poder, si alguien nos ofendió, poder decirle: hermano, usted me ofendió, o a su esposa, o a su esposo, a sus hijos, porque hay hijos que son adolescentes y por ahí pueden decir una palabra que lastime su corazón. Debe librarse de la ofensa del corazón para no quedar encarcelado, ¿no? Entonces, el Señor nos llama a paz, nos llama a nosotros también a que tengamos un corazón libre, ¿no? Y un corazón limpio. Así que, amados hermanos, en este día yo les dejo esta palabra para que usted pueda meditar.